¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida. Quien les habla, Diego Ortega, el señor Jameson y por supuesto el que está pouring the whiskey, sirviendo el whisky. Por favor, si no podemos llegar a morir. Porrini me susurra. Es el susurro del lenguaje. Es el susurro del lenguaje, es la psique. Es el soplo, el hálito vital. Un hálito inmarcesible, inefable, cuyo nombre mortal hoy es Porrini. Claro. Tal vez mañana sea otro. Tal vez antes haya sido Margarita otro. Gautier. Ya que estamos con ciertas manifestaciones un tanto extrañas, podemos decir que Porrini ha tenido vidas anteriores. ¡Apá! Responde a... Como somos buenos católicos, razón. podemos decir lo que se nos canta. Exactamente. No, un poquito. Aquí estamos nuevamente, a buen entendedor, pocas palabras. Nuevamente en una emisión de La Última Página, estamos muy contentos, como decimos siempre, por la repercusión que está teniendo el canal. No obstante, les pedimos por favor que, si no están suscritos, se suscriban. Si es la primera vez que nos ven, recorran todos los videos que tenemos, hay mucho contenido, den un me gusta. Tienen abajo en la caja de descripción el acceso a nuestra academia, la Academia ADE Online, en la que van a encontrar varios cursos. Y perdón, no lo saludé, Porrini. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo está? No, estaba por favor, presentando. Decíamos entonces que está en la caja de descripción, también tienen vías y medios por los cuales pueden contribuir económicamente con lo que puedan y con lo que quieran. Tenemos Mercado Pago, Cafecito, el Banco Ambrosiano, una cuenta de PayPal, si están afuera, el Banco Ambrosiano, el Dior. Hay una sociedad italiana muy buena en el sur, el sur que nos recibe la plata, ¿no es cierto? Son re seguros. Tienen una especie de, ¿cómo se dice?, instalación que lava coches, ¿no? Y bueno, tienen ahí un Patreon que está medio de inactivo, pero si tienen ganas pueden colaborar. Nos viene bien todo, sobre todo para poder seguir comprando libros, combustible, tabaco, en fin, nada. Esa era nuestra presentación habitual. Aquí estamos, Sebas, como siempre, contentos porque este año hemos decidido, con cierta justicia, no movernos tanto de la literatura con mayúscula, porque después... ¿Cómo le tira a la República en las letras? Después, no le tira. Se hace el inglés, pero no hay caso. Pues no, nos decimos, bueno, vamos a hablar de otras cositas y vamos a seguir este año. Le nombran el Rodan y se hace encima. Jodan, no. Le nombran el Sena y tal. Yo tengo un corazón frío, señor, habituado a esas gélidas. En Inverness. Nunca la pego. Muy bueno, qué sé yo, esa lengua de corte. Bueno, en fin, hoy vamos a volver a la literatura de Francia. Hemos hablado de Francia últimamente, se ha hablado mucho de Francia últimamente, pero hay que decirlo con toda justicia, lo cortés no quita lo valiente. Si hablamos de literatura francesa tenemos para muchísimo. Hace más o menos 15 días Sebastián, los dos Sebastianes, Randle y Porrini, hicieron una extensa charla sobre Robert Brasillach y dirán, bueno, otra vez con los franceses, pero vamos a ir un francés distinto. No, totalmente. Anterior, por supuesto. Y formó parte de mi infancia y supongo de la tuya también. Y de mi infancia, casi adolescencia. Sí, y lo sigo leyendo de grande. Pero hay que seguir leyéndolo. El querido Jules Verne. ¿Qué podemos decir, Seba? Ya dijimos todo, diga ¿no? Cuándo nació. Claro, sí, nació en 1828 y murió en 1905. Muchas gracias por estar ahí, a seguir leyendo. Adiós, gracias. Es todo lo que podemos decirle. Exactamente. No, Julio Verne, a ver... de todo. Yo siempre he contado, no sé si ya lo he dicho aquí en el canal, pero la primera experiencia que tuve con la literatura en tanto... disfrute y además materia de contrabando, si se quiere. Es decir, esos momentos que uno tiene de decir, tengo que estar haciendo una cosa, pero estoy tan metido en un libro que no lo puedo dejar. Me pasó a los 12 años con Julio Verne.
con La Vuelta al Mundo en 80 días. Qué maravilla. ¿Cómo la disfruté? Sí, tenía 11 años, casi 12. Un infante, casi adolescente. Y yo leía a escondidas. Ya se afeitaba, pero no. Leía a escondidas el libro. Lo tenía que tener a escondidas por razones diversas, porque mi mamá me hacía estudiar inglés. Mira vos cómo se conecta Saludos, todo. Adi. Y yo tenía un libro grande, un activity book grande. Ya la engañaba. Entonces yo me sentaba en el patio de casa y mi mamá observaba, vigilante. Claro, que estuviera estudiando. Estuviese estudiando un libro en inglés, y yo debajo tenía una edición de bolsillo de La Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, mi mamá no entendía cómo me quedaba en la misma página durante horas. Exactamente. Bueno, pero era como una especie de engaño, ¿no? de artilugio, artimaña, para seguir leyendo Julio Verne. Julio Verne, junto con otros grandes novelistas del siglo XIX, hay que decirlo, son los precursores de una gran literatura que podríamos rápidamente decir la gran novela de aventura, y también precursor de la ciencia ficción. Bueno, Stevenson, La Isla del Tesoro, Conan Doyle, El Mundo Perdido. Y después tenés a Emilio Salgari en Italia, Henry Rider Haggard en Inglaterra también, Las Minas del Rey Salomón y toda la saga de Alan Quatermain. Sí. Hay como un caldo de cultivo interesante para ese tipo de literatura. Sí, señor. Pero Julio Verne tiene algo particular. Sí. No sé vos, Sebas, cuál es tu apreciación, tu mirada. Mirá, es muy igual a la tuya, increíblemente. Yo también, la primera que leí fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Siendo muy chico, también debe tener tu edad, porque me acuerdo del libro que tenía, con dibujos, me encantaban los dibujos que tenía. Los libros de Verne para adultos tienen dibujos, después les voy a mostrar. Siempre hubo grabados y demás, con las escenas. La Vuelta al Mundo en 80 días me atrapó, y eso llevó a que buscase leer más. La segunda que leí fue El Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo. Que ustedes saben que es su última novela. Sí, sí. Para el Fin del Mundo, él muere y queda, se termina de publicar después de muerto, la tenía ya toda escrita, que transcurre en Argentina, sí, ¿no? Sí. En la Isla de los Estados, sí. Que me la prestó un amigo, un compañero de colegio, me acuerdo, con muchísima pasión la leí. Era un libraco, digo, yo me acuerdo una cosa así, no sé si la edición... No, pero... no tiene edición... que ser tan grande. Para mí era porque era una edición para adolescentes. Esa, colección, viste. Exactamente, me acuerdo, era enorme. Claro, la leí con muchísima pasión, y eso después me fue llevando, incluso hasta haber leído las últimas hace poco, ¿no? Porque sigo leyéndolo a Julio Verne, me parece una de las grandes mentes del siglo XIX. Dos o tres cositas. Primero, pues sabes que empezó por teatro. Sí, era dramaturgo. De hecho, hubo un problemita con la adaptación de La Vuelta al Mundo. Sí. Según cuentan las fuentes, se escapó un elefante y una cosa, ¿no? Claro, exactamente. Ah, la París de esa época. Claro. ¿Te acordás también esos relatos de Apollinaire, ¿no? Con todo. Bueno, comenzó siendo dramaturgo, como decíamos, con una obra que se llama Alejandro VI, en 1847. Tiene 19 años. Porque uno dice una fecha y dice, uy, pero ella era un hombre. No, 19 años y escribe una obra con contenido histórico que no se representa. Y la primera que se representa son Las Pajas Rotas, de 1850, que gracias a los Dumas, a Alejandro Dumas, padre e hijo, de los cuales se la conocido, otro. Por ahí va tirando letra otra vez. Ah, exactamente. Se representa con relativo éxito, porque no es un dramaturgo, es un genial novelista. Pero lo segundo que probó tampoco es la novela, es el cuento. O mejor dicho, sí, la novela, pero no la publicará, vamos a hablar. Que es, yo creo que su gran cuento, que es el que le abre la puerta, es un drama en México, que es un cuento que está basado en un relato de Humboldt, Viaje al equinoccio americano. En realidad no es un relato el de Humboldt, es un ensayo sobre su viaje a América como naturalista. Y leyendo eso, Verne escribe un cuento que se publica en una revista de la época, en esta Gazette que había en la época, con la particularidad que ya empieza a entrar en los temas del exotismo, ¿no? Otra de las características, la ciencia ficción, el exotismo, lo macabro. Ahora, después vamos a hablar de una específicamente. Y escribe esta novela que no la publica, París en el siglo XX. París en el siglo XX,
Fue editada, sí, señores, en 1994. Yo tengo, Mirá. esta es la edición de 1994 de Andrés Bello. Se editó en París y se editó en Andrés Bello. Porque la encuentra, ¿saben quién? El bisnieto de Julio Verne. La encuentra entre los papeles y dice, pero esto está completo. Y ahí sale toda una historia, que es que Julio Verne la lleva a la imprenta y el editor le dice, es muy pesimista. Es demasiado pesimista. ¿Saben por qué el pesimismo? Porque habla de una Francia en el siglo XX que está dominada por dos cosas. Los seres humanos están dominados por el dinero y por los faxes. La comunicación, él lo llama faxes, ¿no? La comunicación en ese sentido. O sea, están dominados por el celular y por el dinero. Era un visionario. Dígame si no. París en el siglo XX se consigue, ¿eh? Yo la tengo por Andrés Bello. Es la primera novela de Julio Verne, que tiene justamente, ya plantea todo el tema de la ciencia ficción. Y en realidad, en 1859 es esto, tiene su nombre ya de 30 años, en 1863 empiezan los viajes extraordinarios. Y ahí, Diego, vamos. No, Yo te voy a contar después. hay algo que dijiste que es muy interesante. Lo anunciábamos. Quizás es un lugar común. O sea, si ustedes van a leer y han leído a Julio Verne, seguramente han encontrado y han leído, o por lo menos se ha dicho esto de el gran precursor el gran visionario de... Y no es un lugar común. No. Al contrario, Es justamente. A ver, muy bien lo que decías, ¿no? Hay una búsqueda. Julio Verne evidentemente tenía... Nombre del siglo XIX. Un hombre del siglo XIX, un hombre enciclopedista, un hombre perfectamente... Amante de la ciencia. Un hombre de su tiempo. De su tiempo. Y sobre todo un hombre de la Francia de su tiempo. Sí. Que por supuesto va a atravesar varias etapas, ¿no? Exacto. O sea, Sobre empieza todo a escribir en el Segundo Imperio y la última y de toda etapa la República. va a ser, quizás de ahí vendrá tal vez la idea de ese pesimismo. Uh-huh. Uno puede leer las novelas de Julio Verne asépticamente. Es decir, es una historia que comienza, acaba, tiene un buen desarrollo de personajes, una buena trama, un buen punto de anclaje con los temas que quiere proponer, pero también puede ser leído con algún punto de relación o de referencia con el mundo de la época. Cómo se va desarrollando, cuáles son los males de esa época, cuáles son... Vos hablaste de algo macabro. Tal vez llegaremos a eso, por supuesto. Hay una novela fundamental. Pero esta idea del viaje, unas casi 70 novelas, sí, de las cuales hay 8 o 9 que son las más conocidas, exactamente, que después fueron llevadas al cine, etc. Que es esta pulsión de Julio Verne a conocer el mundo. Alguien alguna vez me dijo, con total falacia, Julio Verne escribió todo eso desde la enciclopedia, nunca salió de París. No, mentira. Si alguien que viajó por los lugares más recónditos del mundo fue Julio Verne. Claro, un yate creo. Sí. Que tenía la capacidad de poder replicar lugares, paisajes, flora, fauna, costumbres de lugares que quizás no habría conocido. Eso se debía, por supuesto, a su especie de afición y obsesión por el enciclopedismo. Una vida no muy fácil, por cierto, ¿no? Una vida afectiva, sobre todo, muy complicada, un matrimonio no muy feliz, un solo hijo muy problemático, una relación conflictiva con un sobrino también. Ah, terrible, el sobrino es toda una historia. Yo creo que Julio Verne se fugaba, se escapaba en esta idea de viajar. Se fugaba también del desarrollo de este siglo XIX que avanza a pasos agigantados. Y ahí es donde tenemos los viajes extraordinarios. Yo voy a citar en orden cronológico 5 semanas en globo de 1863. La tengo acá, mirá Diego. Mirá qué linda. Mirá lo que es esto. Qué linda edición. Vos sabés que son ediciones muy populares. Sí. Pasa que está editado... Antes se hacían bien las cosas, mira. Creo que es Losada, pero digo creo porque está encuadernado de una manera más elegante, pero... Sopena, acá está Sopena, ¿no es cierto? Esto vino a mis manos de esas que tiran las bibliotecas, ¿no? Sí. Muchos me preguntan cómo tiene tantos libros. A veces estoy en el lugar indicado, en el momento indicado, nada más. Hay que hacer un doctorado en estar atentos. Sí.
Exacto. 5 semanas en globo, de 1863. Viaje al centro de la Tierra, del 64. Qué gran novela. De la Tierra a la Luna, Ah. de 1865. Qué gran. 20.000 leguas de viaje submarino. Acá está. No, francés, mon ami. Edición de 1891. Mirá. Estaba vivo. Mirá qué lindos grabados. Los grabados. ahí. ¿Ese será Esto de era lo Doré? que... No, Era Diego, de son... Doré. Acá lo dice. Colección que dice quién es el grabador, pero... Hildebrand. Hildebrand, X. otro. ¿Ven? Está todo lleno de dibujos. No, ¿Ven que, y era un magnífico. libro para adultos, ¿eh? Este libro es de 1891, es una edición francesa, por supuesto, la Herzl, la casa que lo editaba él, la casa Herzl. Y yo, miren, no sé si llegan a ver, ¿ves, Diego? Sí. Hay la persona que lo mandó a, porque claro, esto estaría destrozado, lo mandó a encuadernar en cuero, se lo dedica a una niña, ustedes me dirán cómo llegó a mí. ¿En francés no? No, en castellano. Castellano. Pero le dice aquí que el libro es de 1891 y que dice, como sos la única que domina el idioma francés, te ruego lo aceptes. Qué divino. No sé quién es, porque esto ha llegado a mí por una biblioteca, por supuesto, de estas que tiran las cosas, ¿no? Miren los grabados. Qué lindo. Es una edición bellísima. 20.000 lieues sous la mer. Sous la mer. 20.000 leguas. 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días del 72, La isla misteriosa del 74, 2 años de vacaciones del 1888. Después tenemos, por supuesto, cosas más breves, Un capitán de 15 años que también leí a los, paradójicamente, 13, 14 años. Los hijos del Capitán Grant. Los hijos del Capitán Grant. Ujú. Y ya les digo, 70, 80 novelas. Perdón, Diego. Una que a mí me ha encantado. Miguel Strogoff. De esa no la leí. ¿No la leíste? Esa no la leí, Miguel Strogoff. Transcurre en Rusia. Es maravillosa. El correo del zar. Claro. A mí me encantó. Era chico y me acuerdo. Todavía la tengo en mi mente. Tiene Hay una eso escena. también, Julio Verne. Sí. Va a tocar temas de distintos países y va a tocar con un conocimiento de la situación, de la costumbre. cultura, todo. Y ahí hay algo interesante, porque vuelvo a esto de ser precursor. Fíjense los títulos, ¿no? De la Tierra a la Luna, 1865, 100 años antes del primer viaje. Vamos a ponernos conspiranoicos, ¿no? ¡No! De la carrera espacial, Mira, ¿no? mi suegro, el primer viaje lo hicieron los uruguayos. Claro, ellos descubrieron todo. Todo. Salió del cerro de Montevideo. Son creadores del puente sumergible. Totalmente. Eh, Chiste para los que han andado por las rutas uruguayas. Qué país de maravilloso. la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra, Viaje al 20.000 centro de la leguas Tierra. Es impresionante. de viaje submarino, Sí. la vuelta al mundo en 80 días, Con todas las culturas. con todas las culturas. Y ahí uno dice, ¿qué es esto? ¿No? Imagínense un lector del siglo XIX que dice, ¿qué es esto del viaje al centro de la Tierra? Está bien, existía en ese momento, claro está, una tendencia a la exploración, al exotismo, Exacto. ¿no? Al conocimiento también de otras culturas. El barco a vapor había Claro. permitido también viajes un poco más complejos, etcétera, etcétera, conexiones con el mundo. Empezaba a ser un mundo, disculpen Diego, el término, 6 años que se había abierto Japón. Claro. La novela transcurre en Japón, una claro, parte. Es en impresionante. Yokohama. Claro. Y Julio Verne toma todo este mundo y lo convierte en literatura. Lo interesante es las intuiciones que tuvo. Ajá. Creo todo. Dice- el ascensor, el helicóptero, el submarino. El submarino. ¿Quién se hubiese imaginado el Nautilus de 20.000 leguas submarinas? Capitán Nemo. Famoso Capitán Nemo. ¿Quién se hubiese imaginado en 1870 la posibilidad de un vehículo que viajara por debajo? Después, por supuesto, existió, de hecho hay una tanqueta submarina, subacuática, que se usó en la Guerra Civil norteamericana y qué sé yo qué. Después hubo, por supuesto, una serie de especulaciones, ¿viste? ¿Qué sabía Julio Verne? ¿Qué no? Como que tenía data, era un adelantado, no importa. Hay una anécdota sobre un viaje en el tiempo. Bueno. Se ha hablado de estas teorías maravillosas. Está muy bien la escena en la tercera parte de la película
De la vuelta Volver al al futuro. Volver al futuro. Que transcurre en el oeste de Estados Unidos, en el ámbito del western, y el Doc Brown le regala, o el interés romántico de él, está leyendo, y ella le dice, usted podrá imaginar esto, y él tiene ganas de decirle, sí, yo vengo de un mundo donde esto ya se sabe, Claro, esto no es ciencia ficción, esto es ciencia. Claro, porque ahí está el tema. Para ese momento, si bien no se llamaba ciencia ficción, aunque podría discutirse después que El hombre invisible de H.G. Wells y demás, la isla del Dr. Moreau y todo ese cuestionamiento, si efectivamente la ciencia ficción se llamaba así o no. Le hemos dedicado un programa, me acuerdo, en la cuarentena, a la ciencia ficción, en ese sentido. Pero Julio Verne tiene otra cosa, tiene un desparpajo para proponer esos temas que son increíbles. En 20.000 leguas de viaje submarino uno está leyendo una aventura detrás de otra, ese viaje, esa búsqueda, los personajes. Pero si hay una novela que lo pinta para mí, entre otras, pero que lo pinta con la mayor perfección, es La vuelta al mundo en 80 días. Es una genialidad. Yo esa novela la he leído fácil 5 o 6 veces en el transcurso de mi vida. Me ha pasado de estar riéndome a carcajadas y momentos de decir, ¿va a llegar o no va a llegar? ¿Va a llegar o no va a llegar? Si no leyeron La vuelta al mundo en 80 días, la anécdota es muy simple. Mr. Phileas Fogg Esquire, que vive en la calle de tal barrio de Londres, tiene una característica fundamental. Es un inglés avant la lettre, un inglés decimonónico. Total. El tipo victoriano no da un paso de más, un paso de menos. Tiene todo milimétricamente calculado. Él sabe que si sale de su casa y se dirige al Reform Club, donde va a suceder buena parte de la introducción de la trama, son 122 pasos si contamos el bastón, y hace 122, ni 121 ni 123, 122. Digo un número por... Y tiene todo milimétricamente calculado. ¿Y qué hace en el Reform Club? Por supuesto, lo que hace un buen inglés. Hablar de cosas. Claro, lee el diario, fuma en pipa, toma un brandy, hablan de política, hablan de economía, hablan de cosas totalmente intrascendentes para un inglés, totalmente anodinas. Del tiempo. Y tiene un criado. Se le ha ido el mayordomo y él... Lo echa porque... lo echa porque los huevos... La temperatura del agua no es la correcta. No es la correcta. Tiene que estar a 26 grados. Y contrata a un nuevo mayordomo. Y el mayordomo es francés. Passepartout. Perdón, aclaración. Ha sido traducido al castellano como picaportes. Mal. Pésimo, horrible. Passepartout en francés significa que va a todos lados. Claro, el que pasa por todos lados. Claro, el que pasa por todos lados. Por favor, póngale Passepartout y demás. Bien. Que es un francés totalmente antagónico. Totalmente, es latino. Es un francés latino. Es un latino. Divertido. Hay una escena muy linda que... Está vestido de japonés. Está vestido todo japonizado. Muy divertido. No, pero hay otra más interesante, porque en la entrevista Phileas Fogg le explica todo lo que tiene que hacer perfectamente, milimétricamente considerado y qué sé yo, qué sé cuánto. Y claro, en el Reform Club se da una apuesta, cuento corto, se discute si se puede hacer un viaje alrededor del mundo, piensen en el mundo de esa época, ¿no? Ahora te voy a dar una alrededor del mundo en 80 días. Y Phileas Fogg dice, sí, se puede. Y el otro dice, no, estás totalmente loco, ¿cómo va a ser en 80 días? ¿En qué? Y él hace los cálculos y dice, bueno, si yo salgo de tal punto a tal punto en barco, llego en tanto, si tomo el tren acá, y de pronto uno empieza a ver el itinerario y sale de París, no me acuerdo ahora puntualmente, de Londres a París. De Londres a París, claro, de Londres a París, de París a tal lugar, de tal lugar. En la India usaremos Bombay, en Bombay usaremos elefantes, en San Francisco viajaremos en tren hasta la costa, de Yokohama a San Francisco en barco. Cuando quema el barco es maravilloso. Y después, claro, uno dice, y se lleva cierta cantidad de dinero, calcula cuánto va a gastar. Apuesta, dice, bueno, y dice en el día 80 yo voy a entrar por la puerta del club, a tal hora, voy a estar aquí, voy a haber cumplido la vuelta al mundo 80. Y ahí empieza la aventura. Y se lo lleva, el primer día que Passepartout trabaja, se lo lleva. Es un atlas de la cultura. Y cuando están en el tren, creo que yendo al barco, Passepartout dice, no, yo no
¿Qué pasa?, le dice Phileas Fogg. Dejé prendida la lámpara a gas. Va a estar prendida 80 días. Bueno, le dice Phileas Fogg, no se preocupe, se lo descontaré del sueldo y usted pagará la factura. ¿No? Y ahí empieza la aventura. Aventura llena por lo pronto hay un gran problema, la tensión, es que en la misma época, en los mismos días en que Phileas Fogg está apostando una enorme cantidad de dinero en que él puede dar la vuelta al mundo, hay un desfalco en un banco y hay alguien que está sospechado de haberse robado muchas libras y hay un inspector que está a cargo y se entera, dice, che, es un hombre, H.G. Proctor, y él es Fix, el Mr. Fix. Sí, señor. Y dice, no, y sospecha de Phileas Fogg. Entonces el inspector empieza a seguir a Fogg, dando por sentado que él se choreó la guita. Mira qué elegante lo que él se robó el dinero. Y ahí se da la cuestión, ¿no? Porque esa búsqueda, tira y afloje entre... Pero este hombre genuinamente está haciendo una travesía por el mundo. El modo en que se construye el viaje, la sutileza, la perfección, la minuciosidad con la que se describe el viaje, con la que se describen los paisajes, los personajes. Divertidísimo, aparte. Y lo desopilante de las aventuras. Y uno dirá, ¿cumple la apuesta? Los que leyeron la novela saben que hay algo interesantísimo al final. Exacto. Que es divertido, que es muy bueno, es una cosa muy interesante. Giro. Los últimos 2 capítulos son de una belleza. La felicidad de Mirá, se me pone la... Sí, a mí también. Porque es un entusiasmo. Me recuerda a mi infancia. Lo he leído tantas veces. Y lo vi en película. La primera película así importante es la de David Niven con Cantinflas. Con Cantinflas. Haciendo Mario. De Picaportes. Mario Moreno es. Mario Moreno alias Cantinflas, el actor, comediante, humorista mexicano de la década del 50, 60. Mujer. Sí, habré visto Cantinflas cuando era niño. Cantinflas, mujer. Y hace de Passepartout. Por supuesto, lo canté unas cantinfleneadas ahí que se manda. Musicalizado, en cierto modo, libremente con algunas reversiones de Gershwin. Sobre todo de un americano en París. Hay una especie de influencia de Gershwin en la música, la película. No es fiel al libro, por supuesto, es una adaptación con cierto tono medio musicaloide. Después, por supuesto, hay unas adaptaciones espantosas más para acá. Lo mismo que... ¿Una con el actor de James Bond? ¿O me equivoco? ¿Qué diré? ¿Con Pierce Brosnan? No. Sí, Pierce Brosnan, me parece, puede ser. Como Phileas Fogg. No sé. Hay una con Jackie Chan. Bueno. Sí, la vi. Claro, bueno. Pero La Vuelta al Mundo en 80 días tiene todo. Tiene aventura, tiene intriga, tiene romance. Tiene romance, tiene ¿Y dónde? ¿Y cómo? Y tiene también conocimiento de culturas y tiene un final a todo vapor. A todo trapo. Literalmente. Sí. Literal y metafóricamente. Y es una de esas novelas perfectas. Para mí es perfecta. Sí. Como novela de aventuras. Yo, no puedo agregar nada más a La Vuelta al Mundo en 80 días porque lo ha dicho muy bien Diego. Yo creo que si ustedes me dijesen con qué empiezo y demás, creo que La Vuelta al Mundo en 80 días es un regalo a los ojos y a la mente. Por otra parte, me parece interesante, vuelvo a Miguel Strogoff, es una aventura en Rusia, en una Rusia muy particular, con un UKC del zar que tiene que llevarse. Este Miguel Strogoff es un héroe, realmente, es un héroe y todo lo que hace para que eso llegue, tiene que llegar al duque que está en la otra punta de esa Rusia enorme, imagínense el siglo XIX, ¿no? En el medio pueblos tártaros en guerra y demás, constante. Luego yo iría para divertirse de una manera muy notable con El Mundo Imaginario, con 20.000 leguas. Las aventuras del Capitán Nemo son exquisitas. El Faro del Fin del Mundo, ¿por qué no?, que transcurre en nuestra República Argentina. De hecho se nombra el buque Santa Fe, ¿no? Hay un personaje argentino y un personaje chileno, creo que son Vargas y Vega, si no me equivoco, algo por el estilo, alguien me va a corregir sin duda. Pero hay una novela de
que déjenla un poquito para más adelante, de Julio Verne, que es El Castillo de los Cárpatos, de 1892. El Castillo de los Cárpatos es un preanuncio de Drácula. Sí, digo preanuncio porque Drácula es de 5 años después. 97, claro. A ver, perdón. Drácula es una genialidad, todos lo sabemos, es una de las grandes novelas del siglo XIX de todos los tiempos. No me cabe ninguna duda. De 1897, del gran Bram Stoker, pero... Bram, perdón. De 1897, pero esta es de 1892 y puede ser vista como un antecedente. Es un triángulo amoroso, pero también está lo macabro, por eso decíamos lo macabro. Es una novela gótica con ciencia ficción, si ustedes quieren. ¿Dónde transcurre? Bueno, transcurre fundamentalmente en los teatros de ópera, porque es una joven Stella en realidad, que es una soprano que tiene una voz maravillosa, de la cual se enamoran dos tipos. El conde Telek y el barón de Gotz. Los dos son de una zona bastante complicadita del mundo, sobre todo Gotz. El conde Telek es el ala buena, por decirlo así, termina casándose con ella y ella está cantando, sigue cantando no obstante, pero en Nápoles, donde da su última ópera, la ópera es imaginaria, vuelvo a decirlo, la que nombra allí, vuelvo a decirlo, no, lo digo, porque el área que nombra no existe la ópera, se llama el Orlando, suponemos que es el Orlando Furioso, y muere la soprano. Y ahí viene todo un despertar de... ¿Por qué? Porque el barón de Gotz vive ¿dónde? En Transilvania, señores, y se imaginarán, ¿no? Y ahí se mezcla lo macabro, lo oscuro, el bien y el mal, la lucha entre el bien y el mal y demás, con elementos de la ciencia. Muy interesante, porque Julio Verne no pierde las mañas, es decir, hay allí algo. Es la voz de ella que tiene que preservarse, que de alguna manera es ella. Esto lleva a una serie de ¿cómo decirlo?, de aventuras, más que aventuras, de tratar de casi de una investigación detectivesca, si me permiten el término. Es una novela muy bien escrita, con todo lo que tiene Julio Verne en sí, los diálogos. Ustedes saben que las novelas de Verne tienen mucho diálogo, era muy típico de la época esta idea para accionar y demás, y dejar ver la psicología de los personajes y demás, pero tiene mucho de gótico, porque transcurre en un castillo abandonado en buena parte, hay allí en una Rumania muy particular, en una Austria-Hungría limes con el mundo, la teoría del vampiro. Todo eso está dando vuelta en esta novela, y la oposición entre el bien y el mal, muy interesante. Yo se las recomiendo, se encuentra en PDF, si no la llegan a encontrar en papel, El Castillo de los Cárpatos, que es una novela más rara dentro de lo que es Julio Verne, y que de alguna manera preanuncia, o no diría, bueno, perdón, no preanuncia, porque Carmilia ya estaba de antes, está todo el tema del vampirismo. Algo que Julio Verne, sin lugar a dudas, le llamó la atención. ¿Por qué? Porque Julio Verne era un hombre, como decía Diego, era un hombre de su época. Entonces, estaba al tanto de los avances científicos, tecnológicos, por supuesto, de todo lo que tenía que ver con las discusiones políticas. Estaba muy en contacto, no sé si lo saben, con círculos anarquistas, socialistas. En el Faro del Fin del Mundo hay un debate sobre eso muy interesante. Es decir, era un hombre actualizado con la época, ¿no es cierto? Muy, incluso de avanzada, como decimos, creó muchos de los aparatos que se crearon posteriormente, están nombrados por él, ¿no? Dije el ascensor, dije el helicóptero, dije el submarino, las armas nucleares. Están en un par de novelas, ahora no las voy a recordar cuáles son las dos, que justamente se habla de... Bueno, en París en el siglo XX no les digo nada, ¿no? El tema de la comunicación. Por eso muchos dicen, era un visionario o viajó en el tiempo. Bueno, son cosas que... Pero en este caso, el terror, ¿no? Un terror dentro de una novela de aventuras, valga decirlo. Y la particularidad de que Verne, y lo comprobamos con Diego y conmigo, Verne es un autor que fue dado ya desde el siglo XIX a los jóvenes. Claro, era muy entretenido, no divertido, entretenido, que es otra cosa, muy entretenido.
Yo recuerdo, a mí de chico me regalaron Miguel Strogoff, Los hijos del Capitán Grant, en ediciones para chicos, ¿no? Después busqué un poco las ediciones más para grandes, 5 semanas en Globo, estas cosas, pero La vuelta al mundo en 80 días. Pero es un autor de un rigor al escribir y de una producción, 70 novelas, ¿no? Sí, decía Diego, una barbaridad de novelas, que lo hace un trabajador de la literatura. Es un trabajador de la literatura, ¿no? O sea, no escribe una novela porque sí, porque se le ocurrió, sino es un escritor profesional. Un poco Julio Verne viene a representar la etapa nueva de la literatura, con temas variadísimos y todos ligados a una investigación sobre las culturas en el mundo. Uno, si quiere conocer el siglo XIX y cómo veía un europeo al mundo, lea Julio Verne. Julio Verne tiene... Aparte había leído a cuanto científico o investigador había, Humboldt, por ejemplo, y estaba al tanto de, como decíamos, de todos los avances científicos y en algunos casos hasta se predispuso a investigar en otro sentido. Tiene un estilo sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Incluso para leerlo en su lengua original es muy sencillo, no es una cosa poética o elevada o metafísica, para nada. Simplemente es... A pesar de ser francés. Claro, sí, exactamente, porque a veces no. En esto tiene ese rigor cartesiano, ¿no? De explicar. Se detiene en la explicación de algunas cosas, pero no detalladamente, porque no está en la ciencia ficción al estilo Wells, que tiene que explicar. No. A mí me parece también que responde a ese espíritu de la época. Novela de viaje, ¿no? Exactamente, claro. de lo incuestionable. Claro. ¿No? La sentencia incuestionable. Esto es así, punto. ¿No? Claro. Si queremos debatir metafísicamente, bueno, escribamos es otra cosa. Es otra cosa. Estaba pensando, me quedé dando vueltas con lo del Castillo de los Cárpatos. Uh-huh. Cuando lo dijiste elaboré la idea y ahora se me fue o se me está diluyendo, pero claro, en Stoker hay una cuestión, también está la ciencia en Stoker, porque gran parte de los registros de... Bueno, Van Helsing es el representante de la alquimia, si claro. se quiere, pero el Dr. Seward, el que registra todo, lo hace por grabación. Por grabación. Acá está y creo que mina en algún momento por dactilógrafo, ¿no? Como una especie de máquina de escribir primitiva. Pero ahí la ciencia está puesta como excusa para... Me parece que en Julio Verne hay un trabajo un poco más... No, más, claro. Experimental. Y en Stoker, y sobre todo en Carmilla, de Le Fanu, que como todo buen irlandés, hay todavía un componente telúrico folclórico. Sí, exacto. No hay ciencia en esa precursora del vampirismo. En Verne sí. Porque justamente responde a otros parámetros y por supuesto está escribiendo desde París, ¿no? No, claro. El positivismo. No es lo mismo escribir desde París que desde no sé, desde Dublín. Claro. Dublín, o mismo desde... Bueno, Stoker era irlandés. Claro. Desde Londres, qué sé yo. Exactamente. Hay otras dimensiones. París siempre fue más bien cosmopolita. Sí, exactamente. Londres todavía en esa época se mantenía, a pesar de que era la cuna, o sea, Inglaterra fue la cuna neurálgica de la Revolución Industrial, la ciudad de Londres siempre fue más bien foggy. El capital. ¿no? Capital. Es un tema interesante para charlar y para, la ciudad, para desarrollar, ¿no? El tema de las ciudades literarias. Exactamente. Bueno, decir que fue premiado, 20.000 leguas fue premiada por la Academia Francesa. No es menor el dato, piensen, porque es un autor que uno podría decir es un autor popular, de bestseller se diría hoy en día. Vale decir que su primer gran libro, que es 5 semanas en Globo, vende 20.000 ejemplares. En esa época, estamos en 1860, es muy interesante. Y se convierte en un éxito notable. Pero a la vez premiado por la Académie Française, que es, bueno, la quinta esencia de ciertas cosas en la Europa antigua, al menos en la vieja Europa. Un autor, yo les diría, terminen de ver esto,
y vayan a buscar cualquier novela de Julio Verne, cualquiera, realmente, y van a ver que no la pueden dejar, que es entretenida al máximo, que que está muy bien narrada, que sabe construir una historia. Porque, ojo, tampoco es una historia, no son historias tan bien lineales siempre, sino hay saltos en el tiempo, es muy inteligente. Bueno, era un hombre muy inteligente. Así que bueno, una genialidad. Una genialidad, vayan, lean, a seguir leyendo y comprueben o discutan lo que hemos tratado de exponer en estos 40 y casi pico de minutos. Sebastián, nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Como siempre decimos, por favor, nos ayuda muchísimo que consulten la academia de la Asociación de Estudios Humanísticos. Hay muchos cursos. Que se suscriban, que difundan este contenido, que den me gusta, que comenten también. Y nosotros nos vemos prontamente para seguir leyendo, como siempre decimos. Así que tengan muy buena semana. Hasta pronto. Chao. Adiós. Gracias.